Espérate, a ver. Listo, ya estamos transmitiendo ahí en Resultados. vivo. Al lado izquierdo, profe, en el menú de la página, le debe aparecer debajo o arriba de videos, le debe aparecer en vivo. Sí, transmitiendo en vivo hace unos segundos y tres Eso. punticos. Nueva Listo, notificación. ya estamos transmitiendo. Y ahí ya la puede compartir. Ah, bueno. Buenas tardes para todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogos en finanzas. Hoy nos acompaña el profesor César Augusto Giraldo y le doy paso al profe para que demos inicio. Perfecto, gracias Daniela. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en este momento. Les cuento que tenemos una mala noticia, pero también buena noticia. La mala noticia es que el señor Santiago Márquez no nos va a poder acompañar. El señor pues me escribió ahorita a última hora, tuvo que salir para donde el médico porque está pues enfermo. Entonces algo le dio este fin de semana, pues esperemos que no sea COVID, ¿cierto? Finalmente, la buena noticia es que él es experto también en la parte de programación en temas de criptoactivos y yo sé que con él podemos tener a futuro un espacio donde ampliemos el tema de criptoactivos, que no es el tema de hoy, aunque lo vamos a mencionar al final, pero con él podremos tener perfectamente una sesión independiente ya como de las implicaciones del blockchain en el tema financiero y en el tema de criptomonedas. Entonces me comprometo que con él tengamos un encuentro posteriormente para que le saquemos incluso un mejor provecho. Perfecto, entonces, no siendo más, podemos pasar a la presentación. Bien, el propósito de la presentación que estamos haciendo hoy o de la charla de hoy es que nos hagamos una idea y creemos un poquitico de conciencia sobre la importancia que está teniendo precisamente el tema de blockchain en el desarrollo de la sociedad a futuro. Tenemos unos cambios, vamos a ver algunos asuntos al final de la presentación, como las implicaciones sociales que está teniendo. Recuerden que para nosotros relativamente es un tema muy nuevo, algunos pues ya lo han escuchado hace tiempo, pero la generalidad de nuestra sociedad y en América Latina es un tema que es muy, muy nuevo, apenas está iniciando o cogiendo fuerza en esta región latinoamericana y hay países y en otras regiones como en España, este señor vienen trabajando este tema desde hace ya casi 10 años, por lo menos. Entonces, yo creo que aquí también hay unos retos muy importantes precisamente para regiones como América Latina, donde si logramos aprovechar este tipo de tecnologías, podremos ser mucho más competitivos con los países desarrollados. No siendo más, pues vámonos al grueso del tema. Recuerden que nuestro tema se enfoca en tres ejes principales y el primero es entender un poquitico qué es blockchain. Lo segundo es entender cómo funciona. Ahí pues nos quedaremos un poquitico, trataré de no profundizar porque para ese tema también podríamos dedicar una sesión completa, inclusive sobre este tema ya se están estructurando diplomados. Aviso de una vez que nosotros en la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, estamos, y propiamente a través del Grupo de Investigación en Finanzas, estamos proponiendo un curso básico de extensión, por lo menos para conocer en 24 horas a profundidad un poquitico más el tema de blockchain y su aplicación. Y paralelamente tendremos un curso tipo diplomado, o vamos a ver si logramos sacar un diplomado, donde ya profundicemos en todo el tema de la programación y demás, y tendríamos la compañía de expertos que ya han trabajado con ese tema de consultoría en las organizaciones. Entonces, no siendo más, miremos qué es blockchain puntualmente. Y empecemos diciendo que blockchain es una base de datos descentralizada, que no puede ser alterada, ¿cierto? Y por lo tanto, hace que la lucha contra la corrupción se facilite. De pronto incluso es alguno de los temores de algunas esferas políticas por no promover este tema, pero vamos a ver más adelante que inclusive desde la OCDE y desde instancias supranacionales ya se viene trabajando fuertemente en la implementación de estos temas para luchar contra la corrupción. En ese orden de ideas, recordemos entonces que blockchain también es una tecnología disruptiva que está rompiendo esquemas y que aporta constructivamente en la transformación precisamente de transacciones más seguras entre las partes a nivel global y que elimina, por lo tanto, la necesidad de que exista un intermediario que avale esas operaciones en un mundo altamente centralizado.
Luego veremos que la validación de esas operaciones se dan precisamente a través de la participación de la misma red de nodos que conforman la cadena de bloques, como lo podríamos llamar en español. Digamos que también literalmente es eso. Blockchain traduce una cadena de bloques que nos está respaldando una serie de transacciones entre las partes, pero que tiene que cumplir con unas características bastante únicas que brindan seguridad y transparencia a los participantes. Y como lo reflejo aquí en la imagen, es una serie de transacciones de a tres que se va configurando y va dejando una historia en un libro de registro. Dentro de los conceptos esenciales que nosotros tenemos en blockchain están el tema de la confianza y del valor. En ese orden de ideas, tanto el uno como el otro juegan un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología blockchain y por lo tanto en el desarrollo de procesos y en el desarrollo de las organizaciones modernas, llamémoslo así, quienes logren permear o introducir este tema en sus organizaciones, seguramente van a ser organizaciones a futuro mucho más competitivas. Blockchain puede considerarse como la página en blanco de un cuaderno donde los datos se almacenan en bloque. Entonces nosotros tenemos una página en un cuaderno que está limpia, que se puede escribir, pero lo que se escribe con un bolígrafo queda, digamos, registrado ahí y es muy difícil borrarlo, ¿cierto? Entonces, al igual que los datos que se escriben en la página de un cuaderno, la cadena de bloques va dejando un registro que incluso se vuelve público y todos pueden acceder a ese historial dependiendo de la gobernabilidad o de las propiedades de gobernabilidad que se le brinden a la red. Es decir, nos deja una huella digital pública, transparente y abierta para quienes participan de ese proceso. Entonces, aquí hay 4 elementos importantes a resaltar, sin decir que no hay otros más importantes, sino que así a manera de resumen son los más llamados a resaltar. Y el primero es la transparencia que hay detrás de las operaciones. El segundo es un tema de registro. El cuarto es un tema de confianza. Y el quinto es un tema de inmutabilidad, ¿cierto? Vamos a mirarlos cada uno de ellos. Vamos a ir hablando en su momento de cada uno de ellos. Y empecemos con el tema del registro. Con respecto al registro, es importante entender que blockchain se vuelve o es un libro mayor de registro criptográfico. Es decir, aquí, y yo lo tengo más adelante, pero me anticipo un poquitico, la primera área, una de las primeras áreas que más cambios tendrá con la implementación de blockchain es el sistema contable, porque hablamos de un sistema contable de triple entrada, donde se mejora ese sistema tradicional de doble entrada, en la que cada participante de la red, y entendamos ese participante como el nodo, no propiamente como la persona que hace la operación, sino como los nodos que respaldan ese tipo de operaciones y le dan validez al programa que viene implícito en la cadena de bloques, tiene una copia de toda la información almacenada. Dentro de esa cadena blockchain se pueden crear diferentes tipos de programas. Bitcoin es un tipo de programación que tiene un protocolo y tiene unos algoritmos y que son inmutables. Pero asimismo hay otro tipo de protocolos como Ethereum que permiten realizar otro tipo de operaciones y todo está asociado, como mencioné ahora, al tema de la gobernabilidad que puede tener la red. La segunda característica que presenta blockchain es la confianza, lo que implica una contabilización en red y que implica por lo tanto un consenso de todos los participantes sin la necesidad de tener un único intermediario central. Entonces, aquí la confianza o el tema del consenso precisamente de los nodos que participan en la validación de los datos que se generan en la red trae unas implicaciones que digamos, socialmente deberíamos reconocer esas ventajas, que a veces no las vemos o las desconocemos hasta ahora. Y es que precisamente la validez de los datos no radica en una unidad o en una entidad centralizada, sino que es la misma red la que va generando ese consenso y esa validación de los datos. Los resultados, luego hablaré un poquitico de eso, pero para ir haciendo una idea, los resultados de un proceso de validación en un nodo luego deberían coincidir con el mismo proceso de validación de otro nodo y así sucesivamente, porque el protocolo de algoritmo debe generar el mismo resultado. El primer nodo que arroja la validación es el nodo, de pronto algunos ya han escuchado el tema de la minería de datos, esos nodos hacen la minería y la validación de los datos. Entonces, precisamente cuando hay un consenso en un resultado más extenso que otro resultado que puede generar alguno de los nodos,
se va generando esa confiabilidad de que el resultado que arroja ese proceso de validación es precisamente la confianza que se está generando en todos los nodos, y una vez que la cadena de bloques aprueba esa transacción o hay un consenso sobre el resultado de esa transacción, ya se replica a través de toda la red y queda una copia en todos los nodos a nivel público. Y entonces aquí no hay un intermediario central que administra toda la información, sino que son todos los participantes de la cadena de bloques que se crean con ese propósito quienes pueden validar precisamente o ver el historial de todas esas transacciones de manera pública y de manera abierta. Y eso nos lleva a la otra característica del blockchain, que es la inmutabilidad de los datos, porque cuando un bloque es creado y se agrega a la red de bloques global, la información ya no se puede modificar por ninguno de los participantes. Y aquí también tiene que ver con un tema de la criptografía y de la codificación de los datos, que más adelante lo vamos a profundizar un poquitico, pero para concluir, esos protocolos de creación de claves permiten que la información fluya unidireccionalmente, es decir, que yo codifique los datos, los proteja, que se junten en esa cadena de bloques a nivel global, pero quien quisiera decodificarlos y devolverse es imposible por la forma en cómo están estructurados a través del blockchain, que luego ya entraremos en cómo funciona el blockchain. Y el último es la transparencia, pues precisamente por lo que hemos hablado, toda esa información de esas transacciones históricas que va quedando registrada puede ser consultada abiertamente de manera pública, lo que permite hacer un seguimiento detallado a todos los procesos que hay inmersos en el blockchain. Entonces, digamos que la transparencia, como les mencioné yo ahora, también es modular y va a depender es de la gobernabilidad con la que se crea la red. Me explico, pueden haber esquemas anónimos como Bitcoin, donde yo tengo una llave pública, una llave privada. Es decir, unos protocolos donde yo tengo mi identificación privada, pero luego tengo una identificación pública que protege mi identidad privada. Y de esa manera, al yo tener la protección de mis datos privados, el protocolo de Bitcoin lo que está haciendo es mostrando una llave pública, como la cara que es, o la segunda máscara, como lo llaman ahí, con la que yo me doy a conocer, y es mi dirección, que está compuesta por letras, por números, y es un código largo, que esa es mi dirección o mi ID, y con el cual yo me reconozco ante el resto de la comunidad. Y cuando realizo una operación con Bitcoin, como es un esquema totalmente público, esas transacciones van quedando abiertas con ese código y todo el mundo puede entrar a la página de Bitcoin y ver el histórico que existe desde que nació el Bitcoin, de qué dirección a qué dirección se han hecho las transacciones entre los usuarios. Hay otras que ese grado de transparencia queda es de acuerdo a esa gobernabilidad internamente. Por ejemplo, una organización que quiera diseñar un sistema de blockchain para uso interno podrá tener unos ciertos controles aplicados donde posiblemente yo, que no tengo acceso a esa información de la empresa, no pueda ver nada, pero todos los que participan de esos procesos en la organización, bien sea con proveedores o con clientes, y que tengan acceso a esa cadena de bloques, pueden ver el histórico de la transacción. Entonces, yo no conozco o no voy a conocer cuál es el histórico si a mí no me dan ese acceso, y ese acceso lo puedo tener a través de la configuración de las llaves públicas y privadas, que están sujetos al tema de gobernabilidad de la red. ¿Cómo funciona blockchain? Voy a tratar de explicarlo de manera breve, muy concisa, en algunas diapositivas. Entonces, empecemos mencionando como un sistema tradicional, que es el envío de giros. Normalmente, cuando una persona quiere hacer un giro entre A y B, lo que tiene que buscar es un banco intermediario, un banco C en este caso. Entonces, A le envía dinero al banco C y este sirve de garante y le gira el dinero luego de A a B. Incluso cumple el papel de resguardo ahí de ese activo monetario. Entonces, ¿qué hace blockchain? Blockchain aquí lo que hace es que a través de esa transacción que es encriptada y que es ligada a una cadena de bloques que protege la identidad de los participantes para que no sea hackeado en el proceso, se crea un bloque
en esa transacción. Entonces, digamos que entre A y B se organiza una transacción en la que queda una huella digital y se crea un primer bloque. Y ese primer bloque es enviado a la red de nodos y todos los nodos empiezan a validar de acuerdo al protocolo con que fue creado el algoritmo de esa cadena de bloques, empieza a validar que la transacción tenga un resultado esperado de acuerdo a unas condiciones dadas de seguridad, de arrojar unos códigos que ya más adelante les voy a explicar que es entendido como el código hash. Y eso se hace a través de unos protocolos que se conocen como los contratos inteligentes. Normalmente entonces esa validación se liga a esos protocolos con los que se crean los smart contracts o contratos inteligentes, que para hacerlo simple, un contrato inteligente es un programa de algoritmos donde se crean las condiciones de si pasa esto, entonces haga aquello, si pasa lo otro, entonces haga lo otro. Y él va creando unos protocolos de salida donde se busca que esta primer transacción entre estas dos personas tenga unos códigos de protocolo que van a permitir insertarse y ser validados por un tercero que pertenece a la red, que es el nodo que está minando los datos. Y como les mencioné ahora, una vez que la información es validada y nuevamente cifrada, puede ser aprobada. Entonces, ese bloque que nosotros tenemos acá entre A y B pasa a conformar, una vez que es validada, pasa a conformar esa cadena de bloques global y se va haciendo toda la cadena inmutable de blockchain, porque ahí sí, ya esa transacción no tiene cómo cambiar o no tiene cómo modificarse, que nuevamente es encriptada para poder ser replicada a través de todos los nodos que existen a nivel global. Entonces se replica y se valida en todos los nodos. Ese proceso de encriptado de manera simple podemos entenderlo. Miren, un correo, cuando uno envía un correo, por ejemplo, uno lo que está haciendo es que tiene una información, entre comillas, es lo que se llama ahí el secreto. Entonces hay un secreto o una información y unos datos que yo no quiero que nadie más a través de todo el Internet vea esa información, porque el Internet es abierto. Entonces se han creado unos protocolos de cifrado tradicionales que lo que hacen es que codifican esos datos, los empaquetan, viajan a través de la nube y ya llegan cifrados. En este caso, la clave de cifrado tiene unas condiciones, como yo les mencioné, que vienen propias en el programa de blockchain o en el programa que está pues creado en la red de blockchain. Y ese cifrado es lo que nosotros conocemos como el hash. Casi que es una cadena de texto única y repetible. Si ustedes buscan en internet hash, función hash, van a encontrar que existen varios sistemas de cifrar. Usted puede escribir ahí una palabra X y simplemente con el hecho de cambiarle una coma a ese párrafo o a ese texto o a esa palabra o agregarle o quitarle una coma, eso va a tener incidencias en el código de cifrado hash y ninguno va a ser igualito al otro. Va a ser igual siempre y cuando la información sea exactamente la misma cuando yo la introduzco en un programa o en otro. Entonces, en este caso, digamos que estos personajes son quienes tienen sus llaves de acceso a la blockchain. Entonces, John, Lisa, Sam y Sandra tienen cada uno una función hash que le permite a ellos tener su propio hash codificado y esa es como la máscara o la llave de la que estamos hablando. Entonces, insisto, hay una llave privada y una llave pública. Mi llave privada es yo configuro mi billetera virtual o configuro mis protocolos a nivel de blockchain en una organización y yo me identifico como César Giraldo y con mis datos. Y luego creo una función hash y eso me saca el código alfanumérico, donde ya esa es la llave pública. La otra es la llave privada, solo yo conozco la información que hay ahí detrás. Y luego con la llave pública yo puedo acceder a un montón de relaciones que se van dando en el sistema. Entonces, para hacerlo más explícito aquí, hay una operación entre el dueño de una llave pública y el dueño de una llave privada que se da a través de ellos una operación. Como mencionamos ahora, el interés de pronto, por ejemplo, de enviarle dinero, hablemos del caso Bitcoin. Entonces, cuando se está generando esa operación, se crea una transacción en la que viene un código hash previo en esa operación, que ese código hash se creó por quien quiso participar ahí. Ese código hash entra a ser parte de la información de la transacción que se está dando entre A y B, pero a la vez entra a crear, digamos, como una secuencia de bloques donde toma una parte del hash que venía del bloque anterior y lo agrega al nuevo bloque, pero además se crea otro nuevo hash
con la información de quienes están participando en la transacción y del tercero, que es el nodo que va a validar esa operación, y resultado de eso sale este nuevo hash que tenemos aquí en la mitad. Ese hash, cuando llega el momento de validar el bloque completo, todos los nodos de la red comienzan a adivinar el valor que se llama como el nonce. Ese valor nonce es un valor que tiene unas características especiales y están en la programación, ¿cierto? Entonces en la programación dice, usted tiene que arrojar un número con tantos ceros previos, con una extensión de tanto, que tiene que tener alfanumérico X, Y, Z, y con unas características pues especiales, con lo cual una vez que es validado la operación entre estos participantes en el primer momento, se crea ese hash que va al nodo y empieza a ser validado por todos los nodos de la red. Precisamente cuando entra a participar de ese tercero, que es el que valida, el primer nodo que empieza a arrojar un resultado de esa información, que lo haga más rápido que los demás, es quien tiene la recompensa por minar. Sin embargo, el sistema internamente lo que hace es que espera que al menos 3 o 4 operaciones arrojen ese mismo resultado para ver que no es un intento de hackeo de alguien por robarse esa información. Entonces, una vez que 3 o 4 o 5 nodos, dependiendo de cómo esté configurada la cadena de bloques o el programa al interior de la cadena de bloques, empieza a arrojar esos mismos resultados, el sistema ya también tiene internamente una configuración que dice, ya fue aceptado ese código, se crea esa operación y ahí sí viaja y se replica en todos los nodos y queda prácticamente inmutable. Entonces, como lo menciono yo aquí, una vez que ha sido encontrado ese valor nonce, ha nacido un nuevo bloque. El bloque ya ha nacido completico y está cifrado con ese otro nuevo código hash que es único e irrepetible. Entonces se va armando una especie de rompecabezas, como lo pongo yo acá, una especie de rompecabezas donde se van integrando informaciones que van estructurando bloques de información que se van agregando al histórico de bloques y van creando lo que se conoce como el blockchain. Miremoslo acá, entonces aquí tenemos 3 transacciones. Miren que este primer bloque que tengo yo aquí en rojo, que les mencionaba, es un primer bloque que viaja a los nodos que están en la red para su validación. Y de esa manera empezamos a tener una participación de nodo tras nodo. Miren que acá, en esta línea que les estoy resaltando con el mouse en este momento, viene el hash creado del bloque anterior y es un pedacito que entra a validar que la operación que se está creando en este momento va a quedar amarrada al histórico de datos de las operaciones anteriores, más la información que se está generando en el nuevo bloque. Entonces casi que hay un entretejido ahí precisamente de quienes participan en la red. Cuando el nuevo bloque es agregado a la red, mencionábamos que eso ya es inmutable, ahí queda un proceso ya encriptado que tiene inclusive no uno, sino varios hash ahí en cadena y que por lo tanto es imposible decodificarlo hacia atrás. Cada nuevo bloque está ligado al bloque anterior. Si lo miráramos como en un sistema binario, se vería algo así. Tengo un bloque de información, de transacciones y un contenido, pero parte de esos datos migran a crear el nuevo bloque. Entonces el nuevo bloque tiene parte del histórico del bloque anterior, con lo cual me muestra que es una secuencia válida dentro de esa cadena de bloques y que conserva unos protocolos de seguridad que están dados desde la creación del programa. Y eso se va formando de tal manera que esto es lo que podríamos ver. En manera resumida, lo que les mostré en el gráfico anterior es lo siguiente. Miren, supongamos que ya vamos en una secuencialidad de bloques 40, 41 y 42. En el bloque 40, ¿qué hay? El contenido o la información que es el secreto y que va a ser cifrada. Pero llega parte de la información hash del bloque 39. Luego se conoce aquí, que no vamos a entrar en esa parte técnica, como el proof of work o la prueba de trabajo, que la prueba de trabajo lo que hace en el fondo es precisamente aplicar los algoritmos con los que fue creado el bloque para darle validez a los datos que hay ahí, para codificarlos y para crear una información codificada en un hash. Y nace un hash del bloque 40. Ese hash del bloque 40 está amarrado al bloque 41, porque el bloque 41 tiene el contenido propio de su transacción, el contenido propio de su algoritmo para validar la transacción y tiene una secuencia del bloque anterior que permite crear un nuevo bloque que se llama el 41 y así sucesivamente se va alimentando bloque tras bloque, amarrado a la validez de esa secuencialidad de los datos ya previamente codificados. De ahí que se conozca como cadena de bloques.
Es una cadena que va quedando en el histórico. Entremos en la parte más interesante. La parte más interesante para que podamos hacer algunos análisis aquí, y es cómo nos afecta o cómo nos está afectando el blockchain, qué implicaciones podrá tener. En principio, vale la pena mencionar que el blockchain nació en el sistema financiero. Uy, ¿qué pasó aquí? Se nos... Profe, creo que dejó de compartir pantalla. Sí, tuve algún error y se me reinició la presentación, entonces ya voy a abrirla nuevamente, a ver qué pasó. Se me reinició el PowerPoint. Esperemos a ver si ya está cargando. Listo, me confirman ahí si ya les está... Sí, profe, ahí se está viendo. Dele modo presentación para que lo veamos en pantalla Eso, completa, por ya favor. les debe mostrar pantalla completa en este momento. Sí, ahí está Estamos en bien el ya. capítulo 3 de la presentación. Bueno, yo ahorita, bueno, ahorita atendemos las preguntas. La idea es que nos dé como tiempo de en lo que nos resta de este espacio, poder darle salida a lo que tenemos aquí. ¿Cómo nos afecta el blockchain? Les mencionaba yo ahorita que en principio hay una relación aquí, casi que un matrimonio indisoluble, se podría llamar así, entre lo que son el blockchain y las finanzas, precisamente porque blockchain nace en el sector financiero, como una alternativa a través del Bitcoin, ¿cierto? Entonces es Bitcoin el que le da origen al blockchain y es el que encuentra, como lo menciono yo ahí, su primer camino social, ¿cierto? El blockchain encuentra ese primer camino social a través del Bitcoin, que luego en algún momento hablaremos de él. Como les mencioné yo ahora en su momento, miren, el blockchain, bueno, antes de avanzar ahí, yo quiero como que resumamos del capítulo 2 algo muy importante, y es, tengamos presente que hablamos de tres elementos que son muy importantes aquí en la clave de la tecnología blockchain, y es la criptografía, la cadena de bloques y el consenso. Entonces, la criptografía, porque el interés es protección al valor. La cadena de bloques para darle esa inmutabilidad al proceso y que hay un histórico transparente. Y el consenso, precisamente, que todos estamos de acuerdo en la validez de esos datos y que son inmutables. Por lo tanto, una vez que, volviendo ahí a la presentación, una de las áreas que ha presentado mayores impactos o que presentará mayores impactos con el surgimiento del blockchain es el área contable, y principalmente el ejercicio de la profesión de la auditoría y el del aseguramiento de la información. Ahí radica gran parte de la importancia del blockchain en sus inicios. Entonces, es comparado, digamos, con la innovación y la revolución que ocasionó la Internet temprana en su momento. Hoy por hoy entendemos que blockchain lo que está haciendo es que está revolucionando la forma en cómo se transmite la información y el valor. En su momento nadie entendía el Internet, muy pocos lograban comprender cómo funcionaba y las dinámicas, y había más escépticos que seguidores. Eso está pasando ahora con el blockchain. Muchos no le creen, muchos lo entienden raro, creen que blockchain es Bitcoin o criptomonedas, y son dos cosas totalmente diferentes. Que repito, si bien nacen las finanzas, no es propiamente el impacto en la finanza solamente donde va a tener el blockchain su incidencia. Recuerden que la primera vez que el Internet aparece no logramos pues dimensionar cómo cambiarían las vidas. Que en principio el Internet revolucionó las comunicaciones y el acceso a la información a nivel global. Y de la misma manera empiezan a nacer paralelamente una serie de innovaciones que permiten sacarle provecho a esa tecnología como el Internet.
Entonces empiezan las plataformas transaccionales de información como correos electrónicos, tenemos ahora teléfonos inteligentes que nos permiten llamar en tiempo real, tenemos temas de entretenimiento a través de internet, películas, juegos, apuestas, todo lo que podemos desarrollar en internet, inclusive ahora facilitando esto que estamos haciendo, que es una presencialidad mediada. De la misma manera, miren, así como el internet, podríamos decir, es a las comunicaciones en su momento, el blockchain es a la protección de la información, a la protección de los valores, a la protección de los datos. Y en un mundo donde el Internet de las cosas implica un acceso abierto al Internet, el blockchain irá permeando precisamente para brindarle mayor seguridad y transparencia a esas operaciones. Uno de los temores más grandes que ha tenido el Internet de las cosas para poder despegar socialmente es que yo tengo que acceder a una serie de conexiones, llamémoslo Wi-Fi o de datos abiertos, precisamente que me dejan expuestos a través del módem. Pero una vez que se empieza a permear ese sistema comunicacional con el blockchain lo que está haciendo es encriptando los datos para los externos y protegiéndolo para los internos, con lo cual se le da más seguridad a ese tema transaccional y del Internet de las cosas. Entonces, si el Internet es al intercambio de la información, el blockchain es al intercambio del valor. Y precisamente eso es lo que busca, brindarle una mayor seguridad a los registros que puedan existir. Algunos de los datos que podemos mencionar que son almacenados en bloques a través de blockchain, que ya no son pruebas pilotos, ya están funcionando en países desarrollados, son registros médicos e historial clínico, derechos de propiedad, derechos notariales, votaciones públicas. Miren, con el tema de los registros médicos incluso, casi que le están diciendo al paciente de manera transparente, participe del proceso, proteja los datos, usted también nos tiene que autorizar el acceso. Entonces, casi que el archivo o el historial clínico no lo abren sin el consentimiento del paciente. Cuando uno va donde el médico, a través de la red y del intermediario, el intermediario, usted tiene un acceso y usted autoriza por ahí poder acceder al registro médico y lo hace de manera compartida y transparente y a usted le va quedando un registro de las veces que se accede a crear su historial médico, ¿sí? Con temas de derechos de propiedad y derechos notariales, con temas de titulación de tierras. Ya en Estados Unidos también hay muchas regiones donde las notarías están ya trabajando con todo este tema de blockchain para el tema de escrituración. Eso tiene unas implicaciones en los costos, eso abarata transacciones, agiliza los procesos. Entonces, también el tema de registros notariales está cogiendo mucha fuerza en el desarrollo de la tecnología blockchain. Y con las votaciones públicas también, pues ni decir, más adelante hablaremos de algunos casos y algunos ejemplos de desarrollo de ciudades, pero hay algunos lugares donde ya hay identidades, las personas de esa sociedad tienen identidades blockchain completamente validadas ante su gobierno central y es a través de esas claves públicas que hacen las votaciones. Ya hay pruebas pilotos en muchas ciudades a nivel global y han hecho ese tipo de ejercicios. Entonces hace mucho más transparente el proceso de votación y queda un registro totalmente público y abierto a todas las personas que quieran auditar ese proceso. En temas inclusive de comercio hay muchas organizaciones que ya han permeado el tema logístico, pero solo por hablar, dijimos que las relaciones de blockchain están basadas en relaciones de confianza y cuando uno hace e-commerce, uno de los principales inconvenientes que uno puede tener ahí es el tema de la confiabilidad de la información que ahí fluye. Casi que este es el modelo anterior, ahí había de pronto una relación entre el cliente y la empresa, y otra relación entre el cliente, perdón, entre el proveedor y la empresa y otra entre el cliente y la empresa. Pero rara vez existe una relación entre cliente-proveedor o hay información de quién es el proveedor, desde dónde viene el producto, en qué estado viene, cuánto se demoró en llegar. Esas relaciones de confianza que están soportadas ahora en blockchain están cambiando precisamente la trazabilidad que pueden tener los participantes de ese sistema con respecto a los bienes y servicios que ahí se están negociando. Entonces hablamos de que son informaciones que corren en la nube y que son transparentes para todos. Un ejemplo de eso es las compras que se están haciendo por AliExpress.
Sin embargo, ahí ya hay unos temas legales que discutir y temas de incumplimiento, pero uno de los ejemplos es AliExpress. Usted entra a ese tipo de empresas y usted le dan un código y con ese código usted casi que le puede hacer una trazabilidad completa al proceso y al producto y le dicen está en el puerto de no sé dónde, luego llegó al puerto en América en tal parte, bien sea Brasil, Argentina o luego le dicen ese ya llegó a su país y usted puede hacerle una trazabilidad perfecta, pero todo eso es resultado de un proceso que ya está montado a través de blockchain y que está siendo más transparente con el cliente. Carrefour lo está utilizando para temas logísticos, algunas empresas también que precisamente le quieren es demostrar al usuario, al consumidor final, el origen de los productos. Entonces, en los Países Bajos también se han hecho ya algunas pruebas con esto a nivel de tienda o de supermercado pequeño, donde el usuario puede casi que con un código QR leer en el celular y ver la trazabilidad del producto y ver si ese producto que va a comprar viene importado de otra parte o es traído de los mismos proveedores locales, ¿cierto? Entonces, eso lo puede ver uno también en la información, pero uno puede ver prácticamente más información porque le detallan cuánto se demoró saliendo de tal región, cuánto se demoró llegando hasta el central mayorista, cuánto tiempo estuvo ahí, cuánto se demoró en llegar directamente a la tienda, y uno puede ver toda esa trazabilidad de los productos. Ahora les mencionaba yo que en el sector salud se está aplicando en los registros médicos, pero no solo en registros médicos, sino precisamente en productos que requieren unos estados de conservación y de transporte especiales para los usuarios finales, y el usuario final perfectamente hace parte de ese sistema y cuando solicita ese producto farmacéutico le llega o puede estar haciéndole un seguimiento y una trazabilidad a ese producto, precisamente identificando que el proceso se esté llevando a cabo correctamente, que el producto esté almacenado en las temperaturas que deben estar almacenadas, que no esté tardando o no haya tenido algún retraso en alguna parte del proceso. Entonces, esos cambios que se están dando en el blockchain se están dando en términos generales, miremos hacia el sector bancario, hacia las aseguradoras, todo el tema de telecomunicaciones, en temas de sector energético, como les he dado ejemplos ya de farmacéuticas y salud, el tema de los juegos online y casinos, no solo casinos a nivel de apuestas, sino juegos también a nivel de videojuegos. Hablemos aquí rápidamente de algunos ejemplos, sector energético. De hecho, actualmente estoy asesorando unos muchachos de la maestría en finanzas que están proponiendo todo un sistema de comercio electrónico basado en tecnología blockchain, y es un sistema de comercio electrónico de bonos de carbón. En aras de facilitar ese comercio, porque aunque ya existe un mercado voluntario, lo que se está proponiendo en ese trabajo es que haya un sistema de comercio que esté en manos precisamente del gobierno para que sea más transparente aún el proceso. Y que se facilite mucho más la participación de todos los actores, no solo de los grandes, sino de todos los pequeños y medianos que de una u otra manera también contaminan, para que puedan acceder fácilmente a ese sistema de comercio. Temas de bancos pues y aseguradoras y telecomunicaciones, los ejemplos saltan a la vista. Muchos preguntan más por el tema de juegos inclusive online. Ahí hay empresas que están creando unos protocolos blockchain para el tema de juegos sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando uno entra a esos juegos tienen unos tokens internos o unos criptoactivos bueno, tienen diferentes nombres. En todo caso, son unas unidades de valor que valen entre esa comunidad, que en la medida en que esa comunidad acceda a ellos y los compre, le va a dar más valor a ese token en el tiempo. Y que se van a ver reflejados finalmente en las utilidades de la organización. ¿Cuál es el beneficio social? Que la gente puede acceder a ese tipo de operaciones sin necesidad de tener una moneda X o Y. En principio, pues habrá que destinar recursos de la moneda tradicional que conocemos para entrar a este tipo de criptoactivos. Ni modo pues también de profundizar aquí propiedad intelectual y patentes, que también está muy marcado precisamente porque queda un respaldo del origen de la información. Inclusive para temas de análisis, de participación en publicación de artículos científicos y temas de plagio, se están amarrando esos artículos a identificaciones y ID blockchain, donde de manera transparente
se le puede hacer seguimiento. Entonces, el tema también de investigaciones académicas a nivel Europa está entrando a estudiar como la aplicabilidad de esos sistemas blockchain a la publicación de artículos. Y como les mencioné al principio, para no ir muy lejos, miren, esto es tomado no hace mucho, esto es tomado del Foro Económico Mundial, donde se están explorando ya tecnologías para la transparencia de gobierno, ¿cierto? Precisamente decíamos, es una base de datos descentralizada que no puede ser alterada y por lo tanto facilita la lucha contra la corrupción. El problema de la centralización de los datos radica en que el poder lo tienen uno o dos, pues, o quien tiene el acceso a la información, y esa información podría ser manipulada si a bien lo quisieran. Mientras que con blockchain el registro queda inmutable, público y abierto, porque una vez que la transacción es aprobada por uno de los nodos, recuerden que eso automáticamente el algoritmo lo que hace es que valida la transacción y hace una réplica de eso en todos los nodos que están dándole respaldo a la información. O sea que habría que alterar no un computador que tiene la información de manera central, sino todos los computadores que puedan existir a nivel global y cambiar toda la información de la red. Y eso es muy complicado, muy difícil. Digamos que no imposible, pero eso es muy difícil. Entonces, esto es un ejemplo también precisamente de la imagen de ese análisis que yo leía del documento que tenemos en la OCDE, en el Foro Económico Mundial. Yo les voy a compartir la pantalla para que la puedan ver mejor. Es esta. Entonces, miren las implicaciones que ya empieza también el Foro Económico Mundial a ver, las implicaciones que va a tener blockchain en la cotidianidad, empezando por los productos y los servicios financieros, la administración descentralizada de activos, el desarrollo sostenible, estructuras económicas y sociales, identidad de la persona jurídica y la persona pública, temas de gobierno y ley, y por donde usted mire hay aplicabilidad del tema de blockchain en aras de hacer más eficiente y más seguro el proceso. Bueno, continuemos acá. Entonces resalto esto de un texto de blockchain que dice: más allá de programar el dinero, blockchain permite programar confianza, propiedad, identidad, activos y contratos mediante pagos, transacciones, procesos, autenticación, reconciliación e información en tiempo real. Todo auditable y de manera transparente, ¿cierto? Es un sistema que permite entonces que las partes que no confían plenamente unas en otras puedan mantener precisamente un consenso sobre la existencia y el estado y la evolución de una serie de factores que les interesan a las partes. Actualmente, como mencionábamos, este blockchain, respecto a la evolución temprana del Internet, podríamos decir que actualmente nos encontramos en esas primeras fases del blockchain y aún queda todavía mucho potencial por descubrir. Y está siendo considerada ya la segunda revolución tecnológica después del Internet, que va a potenciar muchísimo más a quienes logren entrar en esta oleada. De ahí el llamado que yo hacía al principio de la charla, en que nosotros precisamente a nivel regional, Latinoamérica, no podemos dejar pasar y tiene que ser un compromiso de todos ponernos a tono con esto, al menos para entender las bases del blockchain, las dinámicas del blockchain, y que ya vengan los programadores y hagan todo su trabajo adicional, pero sí por lo menos que desde nuestra capacidad de participar en la sociedad podamos empezar a darle como más fuerza a este tipo de tecnología, que yo digo más tarde que temprano, más temprano que tarde, va a terminar ya posicionada y aplicada de manera masiva. Entonces es un momento crucial precisamente para nosotros, región, que podamos entrar en este tipo de tecnología, entenderla, comprenderla y aplicarla en nuestras organizaciones, porque el mundo va para allá. Es más, repito o corrijo lo que dije, el mundo no va, el mundo ya está ahí. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma social y organizacional, lo de siempre o lo nuevo, donde aquí hay que empezar a tener en cuenta precisamente que los ciudadanos podemos incidir y participar mucho más en todo este tipo de operaciones, donde, como les mencioné ahora, se están facilitando esas transacciones entre unos y otros. Normalmente de lo que se habla, les mencioné yo ahora atrás, esos contratos inteligentes que definen las características de esas negociaciones se están aplicando a todo y por lo tanto ya se habla inclusive de ciudades inteligentes.
ciudades inteligentes que están regidos por contratos inteligentes que están precisamente amarrando a través del blockchain unos protocolos de seguridad en la información y en cómo se hacen las cosas. Google, esto es un ejemplo de Google, cómo Google está construyendo una megaciudad precisamente disruptiva con asociaciones y alianzas público-privadas en las que participan diferentes instituciones. Esta información es un abrebocas que sale en el 2019, donde este gigante técnico, como lo dice aquí, está participando precisamente de esas fuerzas con gobiernos locales, creando esas nuevas ciudades a través de bloques soportados en el blockchain, donde lo que busca es ser más competitivo en este mundo moderno que ya se está dando a los ojos de nosotros, precisamente en diferentes sectores, en propiedad o vivienda, en energía, en transporte, en todo lo que ustedes quieran. Ustedes saben que esto es uno de los grandes y que precisamente lo que está buscando ahí es adaptarse a todas estas nuevas tendencias. Datos que nos llaman o nos deberían llamar un poquitico la atención a nosotros aquí. Al 2017 el Reino Unido ya había subvencionado más de 15 millones de libras esterlinas en proyectos sustentados en blockchain y en muchos principalmente hacia los servicios financieros. Eso tiene que llamarnos la atención. Y esta cifra es al 2017. Que China ha modificado sus leyes para poder adaptarse rápidamente a las innovaciones y cambios que la tecnología blockchain exige y tenía todo un marco regulatorio que venía trabajando desde el año pasado para empezar a implementar y a sacar esas nuevas leyes a partir de este año. De hecho, ya ellos lograron sacar su moneda digital para hacerle contrapeso al tema de los criptoactivos o criptomonedas. Que Suiza ha creado lo que se viene conociendo como el Crypto Valley o un valle de criptoactivos, criptomonedas y todo un tema digital. Es un ecosistema adecuado precisamente para inversiones en tecnologías blockchain. Como les mencioné ahora, hay una de estos lugares donde se está haciendo seguimiento y pruebas pilotos, es en una ciudad de Suiza, una pequeña ciudad, y allá han permeado con blockchain y criptomonedas para precisamente hacer pruebas pilotos y adaptarse a este mundo que estamos teniendo hoy por hoy. La profe Noralba levanta la mano y hay algunas preguntas. Yo quisiera hacer una pequeña pausa aquí y de pronto Daniela me ayuda, atendemos al menos 2 o 3 inquietudes y luego seguimos para ir finalizando la presentación porque ya vamos a acabar también. Listo, profe, le voy a ir leyendo las preguntas que tenemos en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, la primera, Juan Camilo Vélez pregunta, profe, ¿y cómo se hace una red de blockchain? ¿Toca tener un servidor potente o cómo haría una empresa para llevar sus registros por ahí? ¿Y dónde se guarda la información? Porque según entendí, todos tenemos toda la información, por eso haría cada terminal muy pesada. Precisamente, sí, voy a ir dando respuesta, Juan. Tú lo mencionas, digamos que una de las críticas, yo aquí no estoy hablando de las desventajas, y una de las desventajas que se ha visto sobre el desarrollo del blockchain es la demanda de altos servidores potentes, porque la información que va quedando ahí va quedando en ese histórico y eso va haciendo peso con el tiempo. Entonces, sí, precisamente para que una organización, digamos, entre a crear un protocolo blockchain, tiene que escoger alguna de las a ver, empezar de ceros es muy complicado. Podría empezar de ceros y crear toda una plataforma y un protocolo que le permita desarrollar sus algoritmos de cero, pero se vuelve más complicado. Siempre aprovechamos las innovaciones que ya existen en el medio. Una de las innovaciones que existe en el medio es Ethereum, que Ethereum no es Bitcoin, pues o son diferentes en el sentido de que el uno es es un criptoactivo o criptomoneda, perdón, que hablamos de Bitcoin en ese sentido, que es un protocolo totalmente cerrado y no se puede modificar y la trazabilidad es totalmente pública. Mientras que a través de Ethereum yo podría aprovechar ya esa red que está ahí en la cadena blockchain o que tiene todo un sistema blockchain que me permite a mí aplicarle unos contratos inteligentes acorde a mis necesidades. Y acorde a mis necesidades porque todas las empresas tienen objetos o razones sociales diferentes. Entonces, precisamente, eso hace que, que quienes participan en esa red tengan ciertos permisos en ese acceso a la información
cuando hablaba yo del tema de la gobernabilidad. Entonces, yo como empresa puedo crear, como Bancolombia o como cualquier empresa nutresa del sector real, puedo crear mis protocolos de blockchain, contratar los servicios de Ethereum o aplicarlo pues bajo los protocolos de Ethereum y empezar a programar unos contratos inteligentes que se van a desarrollar ahí. ¿Eso qué implica? Que en principio yo tengo que comprar una cantidad de datos Ethereum o de coins, llamémoslo así, de token de Ethereum, unos tokens de Ethereum para poder desarrollar y darle nacimiento a la otra cripto si es que voy a tener una cripto. En el caso de que no exista una cripto, simplemente para el tema del respaldo de la información, pues me soportaría con los protocolos que ya Ethereum tiene. Pero es sobre ese protocolo de escritura de Ethereum que yo voy a desarrollar una serie de contratos inteligentes que van a cumplir con unas condiciones y van a estar determinados ahí por esa red, ¿cierto? Bueno, siguiente pregunta. Juan Carlos Arango nos pregunta, uno de los ámbitos de mayor aplicación del blockchain es en el diseño de diferentes tipos de fintech. ¿Qué tan costoso es implementar esta tecnología en fintech para conceder los créditos a comunidades pobres o de bajos recursos? Muy interesante la pregunta e inclusive el tema de fintech, para que lo vamos aterrizando un poquitico, es apenas como el abrebocas, porque además fintech ya puede ser inclusive sin blockchain, llamémoslo así. Sin blockchain yo podría hablar de fintech, pero cuando hablamos de blockchain, hablamos de otro concepto nuevo y es el DeFi. Lo han leído por ahí de pronto, DEFI, el D con mayúscula y la F con mayúscula, y es el acrónimo de Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, que ahí aplica a lo que la pregunta de la persona, y es precisamente a través de finanzas descentralizadas es que se está esperando llegar de una manera mucho más fácil y asequible a, a las comunidades que no tienen acceso a la inclusión financiera. Precisamente sabemos que uno de los limitantes de la inclusión financiera es que usted debe demostrar que tiene unos ingresos o al menos tener disponible unos depósitos, así sea 50.000 pesos para usted poder abrir la cuenta. Pero en principio, cuando hablamos de finanzas descentralizadas, usted no necesita tener dinero para tener una billetera virtual y para tener una cuenta. Entonces usted ya tiene su ID, su cuenta, su billetera virtual y alguien le puede hacer un giro en una criptomoneda o en un criptoactivo más bien, llamémoslo así, criptoactivo, sin necesidad de usted tener una cuenta bancaria. Que usted para hacer el giro bancario entonces tiene que empezar a buscar unos protocolos. Vámonos al caso más puntual, una persona que trabaja en el agro y que a lo mejor logra tener un contacto para exportar su producto. Eso tiene unas implicaciones en términos, llamémoslo, de procesos y costos asociados al pago o al medio de pago que implícitamente que están en ese servicio. O sea, implica que yo me tomaría unos días para hacer el giro, que tengo o para pagar la importación o para recibir el dinero de esa exportación. En todo caso, siempre estará el banco ahí intermediando y que eso toma unos días. Mientras que si estamos hablando de estas finanzas descentralizadas y la otra persona al otro lado del mundo está también metido en el mismo cuento, fácilmente yo desde mi billetera con la cuenta de él, simplemente diciéndole dirija X cantidad de este criptoactivo a esta dirección, eso está en tiempo inmediato. Lo que más demora en este momento en los protocolos de validación de nodos es Bitcoin. Bitcoin se está demorando alrededor de unos 10 minutos en que una operación termine siendo aceptada y validada por la red. Ya hay muchas otras más eficientes en términos de las operaciones, porque lo que buscan es agilizar el proceso no solo desde la moneda como tal, sino desde el cierre de otro tipo de procesos logísticos. Entonces, son operaciones que se cierran rápidamente, en cuestión de minutos, incluso algunas en cuestión de segundos. Profe, la siguiente pregunta es de la profesora Noralba. ¿Cómo estamos en Sí. Colombia con el tema de blockchain? Bien, ahí blockchain todavía está sobre la mesa en el tema del marco normativo. Inclusive ahorita yo más adelante pues les iba a mencionar algo de eso, pero todavía hay
todavía estamos como rezagados en el tema. Se está estudiando fuertemente, eso sí se los puedo asegurar, por lo que he leído en el Banco de la República ya hay unos investigadores dedicados solo a ese tema, inclusive desde hace ya un año, año y medio. Los bancos hoy por hoy también tienen cada uno asesores en blockchain. De hecho, yo conocí este tema y me empecé a meter con este tema, como les mencioné ahora, por una asesoría que estoy haciendo con un grupo de estudiantes de la maestría en finanzas, que ya viene desde hace un año y medio larguito, y ahí conocí a una persona que es belga, que está trabajando como asesor de Bancolombia en todos los servicios de blockchain. Entonces ellos ya están metiéndose en ese cuento y preparando el camino. En Estados Unidos la Chicago Mercantile también abrió inclusive ya protocolos y plataformas transaccionales para Bitcoin y Ethereum a futuro en derivados, como si fueran derivados financieros, pero marco normativo todavía no hay. Todavía no hay, digamos que es un tema que yo veo que se le limita un poquitico a los entes reguladores precisamente por lo descentralizado que es el tema, porque aquí no, casi que no se requiere de ese tercero para poder realizar esa operación. El papel de los intermediarios cambia y hay un temor muy grande con ellos porque el temor a desaparecer y a que no sean prescindibles en las operaciones, y el tema pues de seguridad y respaldo que ellos intentan brindar como terceros centralizando la información. Pero yo creo que ellos no deberían tener el temor precisamente frente a este tipo de nuevas innovaciones, sino tener la capacidad de adaptarse para participar del sistema y para facilitarlo, siendo el tercero ellos que van a estar precisamente intermediando en esas operaciones y velando porque esas operaciones se realicen de manera transparente y segura ante toda la comunidad, ante una sociedad. Entonces el llamado que yo le haría a ellos es más que se evalúen su papel como intermediadores ahí, más que el temor a desaparecer. Es meterse en el cuento y mirar cómo van a empezar a dinamizar esto, siendo ellos los que promuevan y acompañen todos estos nodos de seguridad y presten su capacidad económica para tener grandes servidores que tengan nodos que faciliten el respaldo de toda esta información. Bien, hagamos la pausa ahí, si te parece, Daniela, y avancemos con lo que resta. Bueno, ¿Les profe, parece? tenemos otras dos preguntas, las dejamos para el final. Dejémoslas para ahorita, vale. Entonces, Listo. miren, les estaba mencionando que a nivel global es mucho lo que se está haciendo y yo no logro recoger todo aquí porque entonces si no, no nos da tiempo de que veamos todo en este espacio. Singapur está adaptando su administración pública, IBM está trabajando fuertemente con la administración pública de Singapur, que IBM es una de las empresas que le ha venido trabajando fuertemente a esto desde hace muchos años ya, incluso prestando unos protocolos de servicios ya que son adaptables a esa plataforma de Ethereum y que son adaptables a otro tipo de procesos de inteligencia artificial. Llamémoslo puntualmente la conducción automática. Ese tema de la inteligencia artificial aplicado a la conducción, Ford es una de las empresas, yo lo he venido mencionando ya hace un tiempo, Ford es una de las empresas que se está metiendo fuertemente entre otras grandes de vehículos con todo ese tema de inteligencia artificial para llegar a lo que es el nivel 5 de conducción. Nivel 5 es el nivel máximo donde ya el carro automáticamente puede manejarse solo. De hecho, yo leí por ahí en alguna parte, y eso no lo mencionan, es que sin querer queriendo estamos trabajando para mejorar los servicios de inteligencia artificial que todas estas empresas contratan. Entonces, para resumir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema de acceso o queremos o cerramos una cuenta de correo y volvemos a entrar por X o Y motivo o en otro PC, ustedes normalmente ven que sale, chulee en la casilla para validar que no es un robot, pero muchas veces ponen imágenes donde a usted le piden que valide. Seleccione los cuadros donde ve semáforos, seleccione los cuadros donde ve cebras, seleccione los cuadros con tal cosa. Precisamente lo que hace ese tipo de empresas como Google es vender esas lecturas de inteligencia artificial que están respaldadas por un ser humano. Entonces nosotros le estamos diciendo, yo como ser humano, aunque logro ver más o menos con esta perspectiva y puedo identificar, de pronto a un sistema de inteligencia artificial se le dificulta identificar si hay un semáforo, si hay unas cebras tendría que disminuir la velocidad. De ahí la configuración de un contrato inteligente que le diga, cuando aparezca una cebra, por más diagonal que la vea, usted va a tener que hacer esto. Y va a tener que prender un radar porque puede que venga una persona cruzando la cebra, en fin. Todo eso está asociado a inteligencia artificial y a tecnologías de blockchain que Google, por ejemplo, le presta servicios como Ford y como IBM para esos protocolos de lectura. Entonces, somos inclusive nosotros las personas, paradójicamente, quienes estamos tratando de que las máquinas se comporten como un ser humano.
Entonces ahí mencionaba en Estados Unidos, tanto a nivel gubernamental como privado, Amazon, Google, Facebook, Apple, IBM, Microsoft, entre otras, ya incursionaron en esta tecnología y están prestando servicios soportados en la misma y no logramos evidenciarlo. En Arabia Saudita también hay una ciudad que le están apostando a ellos que se llama Neom, una ciudad literalmente traduce nuevo futuro, es una ciudad inteligente que está permeada por la tecnología blockchain y donde los criptoactivos son considerados para el momento en que sea inaugurada, creo que es para el 2025, que la deben tener lista, donde se espera que la gran mayoría de las transacciones se den a través de criptoactivos. Entonces, esto yo lo había mencionado también en otra presentación y quise traerlo. Miren, casi que como en el Internet original, el blockchain va a cambiar todo. Va a cambiar la manera en cómo estamos realizando los procesos y las operaciones a nivel organizacional y nacen a través de estas creaciones soportadas en blockchain, los criptos y los tokens que son diferentes. Pero esos tokens o criptos en principio son como los tiquetes para yo poder acceder al blockchain como les mencioné ahora y seguramente, así como está buscando hacer Facebook con Libra, muy pronto cada compañía podrá tener su propio token. Ahora, que ese token adquiera valor o no, eso ya es otro cuento, pero que finalmente va a ser una unidad de intercambio en esa comunidad, es cierto. Ya hay comunidades de artistas que hace varios años, por lo que leí, desde el 2000, incluso 16 tal vez, han creado unos tokens muy propios de esa comunidad, entonces están transando con esa unidad de valor. Ellos qué ventaja ven en principio ahí, que es una unidad de valor que va a verse representada por la propia oferta o demanda que van a tener esos bienes y servicios que se prestan al interior de esa comunidad y que luego pues pueden ser cambiados a una moneda tradicional, en fin, pero en principio no están sujetos, como vamos a ver ahora, a una serie de elementos políticos monetarios. Entonces optan más bien, inclusive parece ser por lo que he leído también, que estas nuevas generaciones, precisamente que no creen mucho en el sistema financiero tradicional y en cómo hemos venido haciendo las cosas por más de 400 o 500 años desde un sistema capitalista tradicional, es precisamente estas nuevas generaciones quien sí le están dando confianza y validez a estas nuevas criptoactivos y a estas nuevas comunidades. De acuerdo a las necesidades, esto va a ir creciendo a esas leyes de la oferta y la demanda propias de cada comunidad. Van a ir creciendo unas más que otras. Solo el tiempo nos dirá cuáles van quedando. Lo que sí les puedo asegurar desde ya es que lo que son Bitcoin y Ethereum son como el papá y la mamá, ¿cierto? Esos son ahí el rey y la reina, como Pepsi y Coca-Cola, y ya tendrán su posicionamiento o ya lo tienen, aunque no crezcan con la misma volatilidad o al mismo ritmo que muchas otras nuevas, y que de pronto ese crecimiento sea más pausado, pero llegaron para quedarse y no tendrán pues reversa, entendiendo también que luego se podrá profundizar en otra presentación, entendiendo también precisamente que blockchain les presta esos servicios transaccionales, pero Bitcoin es una cosa y Ethereum es otra. Entonces, unas reflexiones finales y hablemos de que hablamos de criptoactivos y no de criptomonedas. Hay que empezar también como a entender ese lenguaje. ¿Por qué? Antes de que entendamos eso, hay que aclarar que una moneda nace precisamente bajo la soberanía monetaria de un Estado. Y la divisa es ese par de monedas de un país respecto a otro. ¿Cuál es el valor de mi unidad con respecto al valor de unidad de una de otro país? Entonces, la moneda nace bajo la soberanía propia de un Estado, mientras que los criptoactivos nacen bajo un protocolo de programación propio. Voy a ir haciendo ese comparativo ahí para que lo vayamos como rumiando más fácilmente. Que las monedas son una unidad de valor que sirve de intercambio en un país. El peso colombiano solo me sirve a mí para pagar aquí en Colombia y solo aquí en Colombia. Tendría que transformarlo a dólar para yo hacer operaciones internacionales. Pues de la misma manera, los criptoactivos son unidades de valor, pero sirven de intercambio a nivel global. Ahí yo no tengo que transformarlo a ninguna otra moneda. Si yo tengo Bitcoin y alguien en otro lado del mundo me recibe Bitcoin, yo le giro Bitcoin y ya está. De hecho, yo leí hace un tiempo y siempre me arrepiento de no haber logrado sacar ese vínculo o haber tenido esa noticia a la mano, pero cuando yo empecé a leer este tema, que todavía no estaba muy interesado en él, logré leer que en Canadá, si mal no estoy, o en uno de los Países Bajos, algunas empresas de manera unánime a través de los sindicatos
solicitaron a esas organizaciones que al menos un 30% de su ingreso se lo pagaran en Bitcoin. Entonces, se están haciendo ya Bitcoin y están recibiendo como parte de su pago salarial unidades en Bitcoin. No sé cómo funcionará en este momento, si eso sí tuvo acogida y seguirá funcionando, pero, pero eso fue lo que leí en su momento, ¿cierto? Que ya incluso algunos sindicatos hacían la solicitud oficial de que un porcentaje de su ingreso fuera reconocido en un criptoactivo como el Bitcoin. Otro, que la moneda tiene el respaldo en una institución estatal, una banca central o un banco central, y es reconocida en un país, mientras que el reconocimiento del criptoactivo lo da la misma comunidad que lo tiene, como mencionamos ahora. Cada criptoactivo va a tener ese valor dentro de esa comunidad que lo posee y que cree en él. Libra, ya Facebook en su momento establecerá algunas condiciones para el intercambio Libra de una u otra manera, y será válido para quienes estén en Facebook, necesiten pagar publicidad o quieran pagar en esa moneda, y que de una u otra manera no quieran tener una moneda que precisamente esté regida o sujeta a las políticas monetarias públicas y que tengan un marco regulatorio, sino que quieren una moneda que pueda no estar afectada por políticas monetarias. Entonces, eso hace también que las criptomonedas, que los criptoactivos no se rijan por política monetaria, aunque se está trabajando precisamente en la creación de un marco regulatorio. Que las transacciones de dinero requieren de esa intermediación de un tercero, como lo mencionamos ahora, mientras que los criptoactivos son alternativas al efectivo que no requieren de terceros centrales y subsanan muchos de los inconvenientes de la portabilidad, de la divisibilidad y la transferibilidad a través de este medio de pago. Yo el dinero como tal lo tendría que llevar o tener en una cuenta. Si yo me voy para Europa, tengo que decirle a mi banco que me habilite de una u otra manera operaciones. Si usted nunca ha salido, se puede encontrar con la sorpresa de que usted vaya y entra ya su tarjeta de débito a un cajero y no le funcione, o que le funcione solo en algunos, que a lo mejor no sabemos cuáles son, y los costos de retirar dinero allá sujetos no solo al cambio monetario, a la tasa representativa de mercado, sino también a unos costos transaccionales por haber hecho uso de esa moneda en otra parte. Mientras que aquí con los criptoactivos, usted lo tiene en su billetera virtual o en su billetera, y de una u otra manera usted, a través de la dirección o código QR, usted esté donde esté, los puede ver siempre y cuando tenga acceso a internet. Es más, ha evolucionado. Hoy en día existen unas billeteras que funcionan fuera de línea, que cuando se conectan a línea actualizan las operaciones que usted hizo, que se consideran mucho más seguras. Entonces usted puede tener en su celular o en una USB la información de todos sus criptoactivos y todos sus tokens diferentes, llámelos como quiera, Bitcoin, Ethereum, Ripple y todos los que puedan existir, y usted simplemente puede acceder a ellos en cualquier parte del mundo sin tener pues ese problema de portabilidad. Lo mismo la divisibilidad, y aquí hablando un poquitico del Bitcoin, es importante entender que es que el Bitcoin es una unidad de millones, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que a futuro la gente no va a negociar Bitcoin, la gente va a negociar satoshis, que satoshis son unidades de miles de Bitcoin, ¿cierto? Entonces yo te puedo pagar con 1000 satoshis o con 200 satoshis, que son la unidad mínima de divisibilidad que puede tener un Bitcoin. Mientras un Bitcoin puede costar ahora 30 o 40 millones de pesos, yo puedo acceder a 0.0001 unidades de Bitcoin y pagar 300,000 pesos o 400,000 pesos por esa inversión o por ese activo, ¿sí? Y la transferibilidad que se facilita pues a través de este medio de pago. Entonces, por su naturaleza, los criptoactivos compiten con todas las monedas, tanto nacionales como con las divisas a nivel internacional, y se consideran una alternativa más económica frente a los sistemas de pago tradicionales. De ahí que el Fondo Monetario Internacional le haya escrito o haya emitido ya un documento hace unos 2 o 3 años, donde era un llamado a los bancos centrales para que se pusieran en la tarea de elaborar precisamente las monedas digitales centralizadas, o Central Currency Digital Bank, de las monedas centrales del banco digital, que como le mencioné ahora, China ya sacó su propia moneda digital, y seguramente aquí el Banco de la República y otros países en Chile, en Argentina, ya estarán trabajando y analizando cómo van a trabajar sobre la creación de una moneda digital que trate de competir con estas nuevas alternativas de medios de pago, que son mucho más costosos y más eficientes en el proceso. Entonces ahí resumo con que presentan características de eficiencia
y seguridad electrónica en el intercambio. Ese básicamente pues es como nuestra presentación, recordando que nosotros como ciudadanos somos los que vamos a incidir o no y a participar precisamente de este nuevo mundo y precisamente en las decisiones de administración pública, como lo mencioné yo ahora, o sobre el control de datos personales, en fin, procesos más transparentes que de una u otra manera, también visto, como lo mencioné yo desde el principio, van a atacar de una manera más directa la corrupción, ya desligándonos del tema criptoactivo como tal, hablando otra vez de blockchain, son un tipo de procesos que van a facilitar temas de decisiones a nivel político y demás. Todo el tema de administración pública está fuertemente llamado ya por organizaciones como el Foro Económico Mundial a que los países se empiecen a meter en ese cuento. Entonces, recordemos que precisamente es eso. Los criptoactivos nacen bajo ese programa de protocolo de programación propio, que lo reconoce la comunidad que lo posea y que esto apenas están haciendo. Esto está, digamos que Bitcoin y blockchain nacieron hace apenas 10 años, en el 2008, para ser más exactos, o 2009, como respuesta ante la crisis del 2008. Con lo cual, esto apenas lleva 10, 11 años y está en periodo todavía como de incubación. Esto es un bebé que apenas está empezando a gatear y no vamos a lograr dimensionar en este momento las implicaciones que a futuro tiene. Lo que sí sabemos es que va a transformar el mundo como transformó el Internet en su momento, todo el mundo y las telecomunicaciones. Listo, Daniela, pasamos a mirar entonces cuáles son esas otras inquietudes que pueden haber ahí, por favor. Sí, profe, de Juan Daniel Vélez, ¿cómo serán los procesos de democratización de esta tecnología en países en vía de desarrollo, especialmente pensando en las MIPYMES? Tremenda esa pregunta y ahí no nos hemos metido también con todo ese tema de gobierno, precisamente las votaciones inclusive, cuando no solo por democratización a nivel de votaciones públicas, sino privadas. Esto está cambiando la forma en cómo se participa a nivel de propiedad accionaria. Y uno de los sistemas, como yo dije al principio, que se está viendo fuertemente afectado, que se va a ver afectado, es el sistema financiero. Quieranlo o no, va a cambiar 400 o 500 años de historia del sistema financiero y de cómo se están haciendo las cosas, porque actualmente, ya entrando un poquitico ahí en el tema de las emisiones, que yo les mencionaba ahora, no es lo mismo el token que el cripto, casi que el token es el que me da a mí el valor de la propiedad, entonces se habla de ofertas públicas iniciales, pero de criptomonedas o de criptoactivos, que son el respaldo de una participación propietaria en una organización nueva que se acaba de crear. Entonces se emite un protocolo que está configurado por 100 millones de unidades y solo emiten 10 millones de esos 100 millones, emiten el 10%. Entonces, ¿qué prometen? Prometen que van a invertir parte de ese capital, como cualquier proyecto de inversión, en marketing, en innovación y desarrollo, en mejora de los productos, en el personal. Entonces uno casi que se vuelve un inversionista de primera mano de ese tipo de empresas. ¿Cuál es el riesgo? Que precisamente hay muchos amigos de lo ajeno que están aprovechando esto para crear empresas ficticias y cogen a inversionistas incautos que fácilmente pueden creer en cualquiera de estas. De ahí la importancia de hacer esa investigación, de rastrear la empresa, de ver si ese token o ese criptoactivo tiene un respaldo de instituciones realmente sólidas detrás. Les cuento una experiencia. Yo entré en una empresa en su momento que trabaja con el tema de videojuegos e participé de esa emisión cuando la empresa inició, desconociendo y sabiendo cuál era el riesgo. Obvio, son riesgos, digamos, los planeados, riesgos previstos, y uno sabe cuánto puede perder ahí, entonces uno dice, listo, estoy dispuesto a que si eso se cae, se perdió. Efectivamente, pues la empresa prometía ser muy buena, hasta ahora no ha dado noticias de que no es que no estén haciendo las cosas bien, sino que no ha tenido éxito. Ahí se quedó, yo compré a un precio X, se ha desvalorizado un 80% la inversión puntualmente en esa empresa o en ese token. Solo el tiempo nos dirá si esa empresa sigue haciendo las cosas bien para prestar esos servicios de videojuegos y tendrá éxito en el futuro. Es una empresa propiamente de Japón hablando. Es un grupo de muchachos innovadores que lanzaron eso. Entonces uno corre el riesgo cuando está analizando estos mercados de que puedan ser empresas totalmente falsas.
De ahí la importancia de que los reguladores y el sistema como la superfinanciera y otros sí se metan en el cuento para que haya un respaldo en ese tipo de emisiones y uno como inversionista pueda entrar de una manera mucho más segura a ese tipo de empresas que cuando lanzan esas ICO, esas ofertas iniciales de moneda, por sus siglas en inglés, el Initial Cryptocurrency Offer, sean respaldadas realmente por instituciones validadas también a nivel estatal y a nivel de país. Y precisamente el tema de las votaciones, como lo mencionaba y lo preguntaban ahora, no solo a nivel público, sino a nivel privado, porque esas votaciones van a ser mucho más transparentes. Yo ya no tengo que ir presencial a una reunión para estar ahí. Esta pandemia nos ha demostrado que esta presencialidad mediada sirve y muchas empresas ya en Estados Unidos desde hace años atrás para inversionistas a nivel internacional facilitan el acceso a esas participaciones de juntas que se hacen anualmente para que la gente pueda hacer sus votaciones incluso online. Uno de los grandes riesgos que se presentó con las votaciones o que siempre se ha presentado con las votaciones online es que son hackeadas, que son manipuladas, porque toda la información reposa en un servidor central o en un computador único, quien es el que está administrando el sistema de información. Cuando esto se crea bajo un protocolo de blockchain, pues empieza a haber una serie de nodos y no es una sola computadora la que procesa la información, sino que son varias. Y una vez que los nodos empiezan a funcionar, se empieza a replicar y queda un registro inmutable, entonces es más difícil, digamos, corromper ese histórico de datos. Profe Juan Manuel pregunta, ¿qué tan escalable es la tecnología blockchain en una empresa en crecimiento o un emprendimiento tecnológico? Yo creo que mucho, mucho, y es el momento de aprovechar a los expertos. Mi conocimiento ya no llega hasta el tema de la programación. Yo soy administrador de empresas con énfasis en finanzas, y de ahí la importancia de estudiar y la invitación que le estoy haciendo a toda la comunidad de la facultad para que nos empecemos a empapar y a permear de estos temas, por lo menos, como les dije yo ahora, desde el conocimiento o el entendimiento básico de este tipo de tecnología, y es posible entrar en el detalle de cómo funciona blockchain un poquitico más hacia esas características de la inmutabilidad de la red gracias a esos protocolos de escritura que tiene detrás. Pero, pero precisamente son los expertos, los programadores y quienes trabajan todo el tema de sistemas de información con algoritmos, los que tienen la capacidad de estudiarse más a profundidad este tema, de entender cómo es el lenguaje de programación, porque entiendo que una vez que uno crea el lenguaje de programación y lo saca y queda establecido, se vuelve inmutable, ¿cierto? Ahora le han nacido las bifurcaciones a algunos criptos, pero son precisamente unas reescrituras a un nuevo protocolo que no cambian lo que hay de ese momento hacia atrás, sino que lo que dicen es vamos a hacerle una adaptación al nuevo protocolo que está público, entonces ese protocolo que es inmutable y nadie lo puede cambiar, se podría reescribir y publicar uno nuevo, y ese publicar uno nuevo con unas características nuevas hace que se bifurque, y ahí es donde vienen y nacen Ethereum Classic y Ethereum tradicional, y entonces empiezan a haber unas bifurcaciones hacia la mejora del protocolo en temas de seguridad. Entonces, una línea de Ethereum podrá estar enfocada en el tema de cierto tipo de sectores, llámese sector financiero, y otra línea de Ethereum, por los protocolos con los que fue configurado, facilitará más el tema logístico, ¿cierto? Ahí la adaptación de ese tipo de protocolos. Pero cualquier organización, mediana o pequeña, tiene todo dado en este momento para entrar y competir con las grandes a nivel internacional. Profe, y la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿blockchain significaría el fin del efectivo? ¿Qué pasaría con las políticas monetarias de cada país? No, el efectivo no se va a acabar. Yo creo que el efectivo todavía no se acaba, falta mucho. Sin embargo, lo cierto sí es que el efectivo como lo conocemos tradicionalmente no lo vamos a ver ya. Pues es decir, yo leí también hace poco una investigación que se hizo y dice que casi que el 80 y eso llegaba casi al 90, para no entrar en detalles, entre un 80 y 90% de las transacciones que usted realiza a nivel o analiza a nivel internacional, usted que ve que son transacciones todas dadas en virtualidad, usted no ve el dinero, todas las transacciones del e-commerce, giros,
casi que vamos a llegar a un momento en el que usted no va a necesitar el billete en la mano. Y el ejemplo más claro se lo daba yo también a unos estudiantes en estos días. Miren con la pandemia cómo se ha demostrado la capacidad de que inclusive el dinero tradicional se vuelva digital. Lo que pasa es que sigue estando sujeto a esas políticas monetarias para efectos del control de la inflación en una economía. Entonces el dinero no va a desaparecer, cambia la forma en cómo lo vamos a percibir. Las tiendas, usted llamaba a una tienda y pedía un domicilio y tenía que pagar en efectivo. Hoy por hoy, lo hablo desde mi caso personal, usted puede llamar a una y a una le dicen, no, usted tiene que pagar en efectivo, pero llama a otra tienda y le dicen, no, hágame un giro ya, yo le doy el número de cuenta de Bancolombia o el mensajero le lleva el código QR. Entonces estamos facilitando la transferencia del dinero de manera digital, con lo cual el dinero digital ya lo tenemos casi que 100% digital. Ya es qué medio de pago se va a utilizar o cuál va a predominar a futuro, que empiezan a darse unas peleas con el paso del tiempo. Repito, esto es algo que lleva 10 años y está peleando contra más de 400 o 500 años como sistema, y más si nos vamos a mirar en la acuñada de la moneda, porque la moneda fue acuñada inclusive antes de Cristo como moneda. Entonces, esto está cambiando muchos paradigmas. Profe, ya no tenemos más Bueno, preguntas acá en Zoom y en Facebook tampoco tenemos preguntas. bueno, perfecto. Muy interesante entonces. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Daniela también por haberme acompañado con la canalización de las preguntas. Y si alguien de pronto quiere ampliar más información o tiene alguna duda adicional, me puede escribir perfectamente al correo, que es público también en los datos de la Universidad de Antioquia. Muchos tienen mi correo ahí en Facebook. En fin, no dejen pues como de escribir o no les dé pena, que de una u otra manera estamos precisamente los docentes dispuestos es para eso, para formar, para educar y para orientar a la comunidad. Para mí es muy interesante, pues es muy grato, es un tema que estoy apenas estudiando, como les confieso, hace año y medio más o menos he venido teniendo acercamientos al tema, pero hay un mundo ya que lleva 10 años sobre esto, y aunque es mucho, repito, es un tema muy nuevo, entonces es una oportunidad que seamos más competitivos si nos lo proponemos a nivel regional, a ponernos a tono con este tipo de formación. Aquí les doy un pequeño paréntesis también, porque yo perdí el radar de esa noticia, pero yo lo leí en algún momento y el colombiano, y he visto la sede, el colombiano contó que la Universidad de Antioquia está construyendo una sede casi igual que la que tenemos en Ciudad Universitaria, y esa sede queda en el occidente, donde quedaba la cárcel de mujeres, al lado de la Comuna 13, por allá por San Javier, ahí donde lindan San Javier, Santa Mónica y todo ese sector de la América, precisamente para el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, me parece muy bien que le estemos apostando a esto. Lo que yo no veo es que le estemos haciendo como el ruido que se merece. Listo, Daniela. Profe, con mucho Hola. gusto, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Por acá nos preguntan, profe, ¿me recuerda su correo para dejárselo aquí a los asistentes? Sí, César.giraldop. Listo. César.giraldop. Y lo demás Arroba. ya lo conoces tú. Listo, y a todos los asistentes los invitamos a consultar la agenda de la facultad. Esta semana tenemos diferentes actividades para que nos acompañen y les voy a poner el correo del profe también acá en el chat. Entonces, no recuerden estar atentos a todas las actividades de la facultad y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y gracias, Daniela. Hasta luego. Y a Luisa y a todas las Y a personas Luisa de y a UDA todos. Arroba, muchísimas gracias también por el apoyo ahí en la parte técnica. Muchas gracias. Ah, bueno, profe, qué pena. Una ¿Qué última hay? pregunta que nos hacen por acá. Si la conferencia queda en el Sí. canal de la facultad, sí. En el Así. transcurso de la semana la subimos al canal de YouTube, pero si la quieren ver un poquito más rápido, queda grabada en los videos de la página de la facultad. Eso. Y también en el tiempo quedará en el canal del grupo JIFI, quienes ya de pronto nos conocen y nos están empezando a seguir por ahí. La vamos a poner también en el canal de JIFI, amarrado al canal de la facultad. Listo, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, gracias, Dani. Luisa, muchas gracias por todo. Gracias, Listo, Luisa. con gusto, hasta luego. Que Hasta estés muy luego. bien.